Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 10 de diciembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El cardenal Becciu ha sido condenado por el Vaticano a 5 años y medio de prisión por malversación de dineros procedente de la Secretaría de Estado. El Papa ha anunciado que tiene ya preparada su sepultura y que no será en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. Con motivo del 8º centenario de la instalación del primer Belén por San Francisco, se podrá ganar la indulgencia plenaria en las iglesias franciscanas. Por primera vez en la historia, un cardenal ha sido condenado a la cárcel por el propio Vaticano por malversación del dinero de la Secretaría de Estado. 5 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación perpetua para cargo público y multa de 8.000 euros. Esta es la condena impuesta al cardenal Becciu por el Tribunal Vaticano, al término del juicio penal sobre la gestión de fondos de la Secretaría de Estado. El resto de los acusados también han sido condenados. El Tribunal de la Ciudad del Vaticano ha emitido una sentencia contundente en un caso marcado por la complejidad y magnitud de los delitos financieros implicados, contra 10 personas y 4 empresas. Tras un prolongado proceso judicial de 86 audiencias, el tribunal ha concluido su primera instancia con la condena al cardenal Becciu. El centro de esta controversia financiera ha sido la malversación de más de 200 millones de dólares, que en su momento representaba 1/3 de los fondos de la Secretaría de Estado del Vaticano. Estos fondos fueron desviados entre 2013 y 2014 para la compra de acciones en Athena Capital Commodities. La inversión colocó en riesgo el capital de la Iglesia sin la supervisión adecuada. Por último, el cardenal Becciu y Cecilia Maroña fueron declarados culpables del pago por parte de la Secretaría de Estado de sumas que ascendían a 570.000 euros a favor de Maroña, con el argumento de que el dinero debía utilizarse para liberar a una monja víctima de un secuestro en África. Se demostró, sin embargo, que una parte del dinero sí se destinó a liberar a la religiosa y que el resto se lo quedó Maroña sin conocimiento del cardenal. El cardenal Becciu también fue declarado culpable de malversación por haber ingresado, en 2 ocasiones, en una cuenta a nombre de Caritas Diócesis de Ozieri, la suma total de 125.000 euros, destinada en realidad a la cooperativa SPES, de la que era presidente su hermano. Aunque el destino final de las sumas era en sí lícito, el colegio consideró que el desembolso de los fondos por parte de la Secretaría de Estado constituía, en este caso, un uso ilícito de los mismos debido al parentesco, constitutivo de delito de malversación. La sentencia ha recibido muchas críticas, alegando que no hubo malversación en el caso del cardenal, aunque pudo ser responsable de que el negocio de inversiones saliera mal. En cuanto al donativo a la cooperativa gestionada por su hermano, este la presidía sin sueldo y trabajaba en ella como voluntario. Muchos de los abogados defensores presentes en la sala han anunciado que apelarán. El Papa Francisco ha cumplido 87 años el domingo 17 de diciembre y ha anunciado que será sepultado en Santa María la Mayor y no en el Vaticano. Francisco concedió una entrevista a la televisión mexicana N+, con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Excluyó la posibilidad de renunciar, aunque ha estado enfermo, y cumplió el domingo 87 años. En diálogo con la periodista mexicana Valentina Alasraqui, el Papa habló de su gran devoción a la Virgen María, en especial a la Salus Populi Romani. «Quiero ser enterrado en Santa María la Mayor», manifestó. «Todos los papas del siglo XX están enterrados en las grutas de San Pedro». En la basílica, según el Papa, ya está preparado el lugar para que descansen sus restos. Se trata de una capilla en la nave izquierda del templo, junto a la que acoge el icono de la Virgen. En esa misma capilla está enterrado el Papa San Pío V, el de la batalla de Lepanto y de la misa hoy llamada del rito antiguo.
El Papa, que no descarta renunciar algún día, dijo que en su reciente enfermedad no ha considerado activar la carta de dimisión que entregó al inicio de su papado al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone. También dijo que se ha reunido con el ceremoniero pontificio para preparar el rito de sus propios funerales. Lo simplificamos bastante, había que hacerlo. Bueno, el ritual lo estreno yo, afirmó. El Papa ha concedido indulgencia plenaria a los que recen ante un Belén instalado en una iglesia franciscana para conmemorar la instalación del primer nacimiento. Este año los católicos tienen la oportunidad de obtener una indulgencia plenaria desde el 8 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2024, la fiesta de la presentación en el templo de nuestro Señor Jesucristo. Para obtenerla, deben rezar ante un pesebre en una iglesia franciscana. La Conferencia de la Familia Franciscana pidió al Papa Francisco la aprobación de esta indulgencia, solicitud que fue aceptada. Esta oportunidad de indulgencia plenaria se ofrece en conmemoración del 800 aniversario del primer Belén de la historia, creado por San Francisco de Asís en la localidad italiana de Grecciu. Este fue el texto de petición de los franciscanos. Para promover la renovación espiritual de los fieles y aumentar la vida de gracia, pedimos que los fieles reciban una indulgencia plenaria en las condiciones habituales a partir del 8 de diciembre de 2023 hasta el 2 de febrero de 2024, visitando las iglesias regentadas por familias franciscanas en todo el mundo y deteniéndose en oración ante los belenes allí instalados. La Penitenciaría Apostólica aprobó la petición, permitiendo a los fieles recibir esta indulgencia en las condiciones habituales. Los enfermos o imposibilitados de acudir físicamente a un Belén en una iglesia franciscana pueden obtener la indulgencia ofreciendo sus sufrimientos al Señor o realizando prácticas de piedad. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la decisión del Papa a ser enterrado en Santa María la Mayor. Este editorial fue grabado antes de conocerse la sentencia contra el cardenal Becci. El Adviento y la ya próxima Navidad parece que ha traído una tregua a las noticias alarmantes que nos hablan de la profunda crisis de la Iglesia. Los alemanes y sus amigos, algunos alemanes por supuesto, están quizá preparando el Adviento, están en silencio y es posible que estén también preparándose para dar una batalla más en su línea de ataque a la doctrina de la Iglesia después de que acaben las fiestas. La noticia más destacada de esta semana, una vez más, es la salud del Santo Padre, la salud del Papa. Bueno, es un rumor que no cesa. Y sin embargo, él, que el domingo cumplirá 87 años, sigue llevando adelante su agenda, reducida ciertamente, pero aún así intensa. En lo que el Papa no cede es en la concesión de entrevistas. Esta semana, entre otras, ha dicho que ya tiene todo preparado para cuando se muera. Naturalmente, esta ha sido una noticia que ha interesado a todo el mundo. Ha dicho que ya tiene todo preparado para cuando se muera y que no quiere ser enterrado en el Vaticano. Quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y además en la capilla donde se guarda y se venera el icono de la Salus Populi Romani, la salud del pueblo romano, que quiere ser enterrado allí porque él tiene una grandísima devoción a esa imagen de la Virgen que, según la tradición, fue pintada por San Lucas. Es la imagen a la que han tenido más veneración y más cariño los papas en la historia de Roma y, curiosamente, también los jesuitas. En el año 593, el Papa Gregorio I llevó el icono de la Salus, así se la llama popularmente, la llevó en procesión
por todas las calles de Roma para librar a la ciudad de la peste. En el 1571, San Pío V se postró ante ella para pedir la protección de la Virgen ante la inminente batalla de Lepanto, que fue decisiva para frenar el avance de los turcos en Europa. En el 1837, de nuevo otro papa, Gregorio XVI, acudió a la Salus a pedir el fin de la epidemia de cólera que estaba afectando a la ciudad. San Juan Pablo II encomendó a la Salus el éxito de las Jornadas Mundiales de la Juventud y Benedicto XVI se postró ante ella en numerosas ocasiones, pero ciertamente nadie como el Papa Francisco ha tenido devoción y cariño a este antiguo icono. Cada vez que entra o sale de Roma para un viaje, o incluso en otras ocasiones, como recientemente en la fiesta de la Inmaculada, acude allí a postrarse de rodillas y a pedir la ayuda de la Santísima Virgen, la protección para el viaje y para los pueblos que él visita. Además, lo mismo que hicieron sus predecesores, el 27 de marzo de 2020 hizo llevar el icono a la Plaza de San Pedro en aquella vigilia de oración pidiendo el fin de la epidemia del COVID. Hay que recordar que ese día fue el pico máximo de muertes por esta epidemia en Italia y que a partir del día siguiente, es decir, a partir del día en que se pidió a la Virgen, juntos una multitud, pidió a la Virgen el fin de la epidemia, las muertes empezaron a disminuir, lo mismo que había ocurrido en épocas anteriores en Roma con motivo de la peste o del cólera. Si al final el Papa es enterrado en esta capilla, va a ser interesante la compañía que va a tener, porque allí está enterrado también San Pío V. San Pío V, que además de la devoción a la Virgen y pedirle la victoria de las tropas cristianas en Lepanto, fue el que establece de forma definitiva cómo tenía que ser la misa que hoy llamamos misa tradicional, que entonces era la misa normal. Bueno, allí va a estar San Pío V de la misa tradicional con Francisco, que ha restringido enormemente la celebración de esa misa. En ese punto, desde luego, no estarán de acuerdo, pero sí que estarán de acuerdo en el amor a la Santísima Virgen, al menos en lo que hace referencia a esta advocación tan querida, por otro lado, por los romanos. Esta semana también ha habido otras noticias, por ejemplo, noticias malas, como que el nuevo gobierno polaco ha decidido inmediatamente implantar el aborto en su país. Ya se sabía, y yo creo que los polacos que han votado a ese gobierno y que se sorprendan ahora no tienen ningún motivo para decir que no lo sabían, porque estaba anunciado. Pero también ha habido buenas noticias, por ejemplo, que se han batido todas las marcas de asistencia el pasado día 12 a la Basílica de Guadalupe en México. Es algo que resulta difícil de entender para alguien que vive en una sociedad secularizada donde Dios está ausente. El cariño de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe es único, es extraordinario, no hay palabras que puedan definirlo, y un año más, a pesar, repito, de la oleada de secularización, un año más, millones de personas han acudido y han batido este año todas las marcas existentes, que ya eran altísimas. Son algunas pequeñas cosas que han pasado esta semana, pero quiero fijarme en dos más. Una que aún no se ha producido, pero que va a salir posiblemente el sábado. Me refiero a la sentencia del llamado caso del siglo, el juicio contra el cardenal Becciu, acusado por el propio Vaticano, está siendo juzgado en el Vaticano, acusado de una serie de delitos ligados a la compra de un edificio de lujo en Londres.
a una compra fallida, ciertamente, y ahí está la cuestión, si un mal negocio es motivo para meter a una persona en la cárcel o no lo es, si ha habido delito o no ha habido delito. Pero es la primera vez que un cardenal es acusado, juzgado públicamente por el propio Vaticano. Es decir, es un tema muy importante, ya más de 2 años este juicio desarrollándose y parece ser que está a punto ya de conocerse la sentencia. Habrá que esperar a conocer esa sentencia para valorarla. Y la otra noticia que creo que hay que destacar, me parece a mí importantísima, es que el Papa ha concedido la indulgencia plenaria a todos los que visiten y recen ante un Belén. En otros sitios se le llama nacimiento o un pesebre, bueno, tiene nombres distintos. A un Belén en una iglesia franciscana, en cualquier iglesia franciscana, recordando que se cumplen 800 años del primer Belén que crea San Francisco de Asís, que no hacía mucho que había venido de Tierra Santa y que viene con la imagen de lo que allí pudo haber ocurrido y lo representa con figuras de hombres y mujeres, un Belén viviente en una pequeña cueva en el convento rupícola, excavado en una ladera en la aldea entonces de Greccio en Italia. Es una cosa extraordinaria porque fácilmente se puede ir a cualquier iglesia franciscana y allí rezar delante del Belén, que sin duda estará instalado y que nos va a permitir ganar la indulgencia para nosotros mismos o para un difunto, cumpliendo las condiciones previstas para estos casos. Me parece digno de elogio que hayan pasado 800 años y que la familia franciscana no haya olvidado esta tradición. Hay incluso muchas iglesias franciscanas que tienen el Belén instalado todo el año, porque son auténticas obras de arte. Lo han hecho, lo hacen con un gran esmero y a veces con todo tipo de figuras o de efectos, de luces o de agua, ¿no? Hay que acudir, hay que ganar la indulgencia acudiendo a rezar ante un Belén por uno mismo, repito, o por un difunto, y además una indulgencia que se puede ganar cada día hasta el próximo 2 de febrero. Estamos llegando a la Navidad. Este año el Adviento es cortísimo. Tenemos que preparar muy bien la llegada del Redentor. Tenemos que tener nuestra casa limpia con la confesión. Tenemos que tener nuestra alma preparada con la oración y que sea una oración de contemplación, de recrear con la imaginación aquello que allí ocurrió. Aquella llegada de José y de María, aquel no tener sitio en la posada, aquel nacimiento que tuvo que producirse en unas condiciones muy precarias, en una cueva que no estaba precisamente preparada higiénicamente para acoger a un recién nacido. Aquella adoración de los humildes y de los sabios, de los pastores y de los magos. Recrear con la imaginación todo aquello para caer de rodillas dando gracias a Dios. Viene el Redentor, viene el Salvador del mundo. Viene mi Salvador para esta tierra porque me salva aquí y para la vida eterna. Incluso el consumismo de estos días, incluso eso no puede quitarnos el sabor auténtico de la Navidad, que es también el sabor de la familia que se reencuentra. Y aunque las luces que embellecen nuestras ciudades ya tienen muy pocos signos religiosos, sin embargo, aún están diciendo y proclamando que hay motivos de alegría por el nacimiento del Redentor. Y en la inmensa mayoría, incluso de los ateos, se sabe que esa es la causa de la alegría y de la fiesta. Cristo quiere nacer una vez más entre nosotros. Dios viene a darnos un beso inocente y puro, un beso de amor con los labios de un niño,
Viene a decirnos: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Preparemos la Navidad, preparémonos para acoger a nuestro Redentor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.magnifica.tv. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia después de la pausa de Navidad, si Dios quiere.